¿Qué es alguna cosa que tus padres te enseñaron cuando eras niño que ahora de adulto te das cuenta que es una completa tontería? Mi padre me dijo que llorar y expresar pena eran rasgos de caninas y afeminados. He pasado la mayor parte de mi vida absorbiendo y reprimiendo emociones, y he tenido arrebatos aleatorios en forma de peleas y destrozos. Hace unos 2 años, cuando estaba en un bromance con alguien, que me enteré por mala manera que mi perro había fallecido. Yo mismo lo enterré y enfrente de mi bro actué como si no pasara nada, pero él vio a través de mí. Yo era una bomba de tiempo a punto de explotar. Recuerdo que ambos nos sentamos en el pasto y él me dijo que la bola de estrés en mi pecho y la tensión en mi cara no me hacen menos hombre. Me dijo, llorar te hace humano. Recuerdo que después de que me dijo eso, me derretí en la hierba. Gracias, Ryan. Eres el bastardo más hermoso que he conocido. Por supuesto, llorar te hace débil, la ansiedad está en tu cabeza, la depresión no es real, y no empecemos a hablar de un hombre siendo empático con otro hombre, porque eso es gay. Al escuchar historias de mi infancia, mi esposo tuvo que decirme que de hecho no era para nada normal que las madres compartieran sus medicamentos antipsicóticos o pastillas de la alegría, como ella las llamaba, con sus hijos pequeños. Me puedo identificar completamente con esto. Cada vez que mis hermanos o yo teníamos dificultades mientras crecíamos, mi madre nos pedía que nos tomáramos una de sus pastillas de Xanax para poder dejarnos en un agradable aturdimiento. Cuando era adolescente, mi madre consiguió que su médico me prescribiera Xanax, mis propias 90 pastillas, lo cual me llevó a ser hospitalizado por abuso de medicamentos prescritos y delirios paranoicos causados por abstinencia. A mí siempre me habían enseñado a manejar todas las molestias con Xanax, y estaba ansioso y deprimido el 100% del tiempo, de tal modo que en una semana me acabé las 90 pastillas. Solamente las familias de la tele se disculpan y resuelven sus problemas después de una gran pelea. Las familias de verdad simplemente se portan como si nada hubiera pasado. En defensa de ese argumento, una serie de televisión rara vez presenta un problema de familia de una manera realista. Tal vez una mejor lección sería, en la vida real, las personas y las familias sí resuelven sus problemas hablando y disculpándose, pero no es tan rápido o tan fácil como se ve en la tele. Creo que se entiende mejor así. No fue a mí, pero conozco una persona que cuando era niño le dijeron que solamente las cualquiera utilizaban condones, y sí, sus padres se lo dijeron cuando era pequeño. No es que sea una tontería, pero cuando era niño, mi padre me dijo que el sol no puede quemarte después de la 1 de la tarde. Me lo creí hasta los 23. Es un poco ridículo. Todo el mundo sabe que es a la 1:30 cuando el sol te deja de quemar. Mi padre siempre me decía, el trabajo te hará libre, haz tus tareas en la casa, el trabajo te hará libre, haz la tarea de la escuela, porque el trabajo te hará libre. Esto continuó durante aproximadamente una década, hasta que volví de la escuela, después de un examen de historia, y le pregunté por qué eso mismo estaba escrito en la entrada de Auschwitz. Mi madre me enseñó que cuando un insecto te pica, tienes que rascarte hasta que te salga sangre. Luego tienes que untarte sal para que no te dé comezón. No fue hasta que tuve 23 y le pasé este remedio casero a un amigo que inmediatamente me dijo lo masoquista que era. Entonces me di cuenta que había algo raro en esto. Cada vez que me sentí herido por un conflicto con un amigo, mis padres me decían que nunca volviera a hablar con ellos, porque, de todos modos, no son mis amigos de verdad. Abandoné a todos mis mejores amigos porque pensaba que era lo correcto. Ahora sé que los amigos de verdad hablan las cosas y eso fortalece las amistades. Fue una comprensión muy dolorosa. Ni siquiera había pensado que mis padres pudieran haberse equivocado. Vale la pena mencionar que muchas personas piensan de esta manera, pero con las parejas y el divorcio. Y sé que yo también he dicho que es importante sacar a la gente negativa de tu vida, pero hay que ser razonable y por lo menos hacer un intento por salvar la relación, a menos por supuesto que haya violencia involucrada, ya sea psicológica o física. En esos casos, sí, es mejor el divorcio. Mis padres me dijeron que tenía un número de palabras limitado que podía decir, y al llegar a ese límite, simplemente perecería. Imagino que era la manera más fácil de hacer que me callara. Mi madre solía decirme lo mismo a mí también. Solía molestarse mucho conmigo si sentía que hacía una pregunta tonta, como si le estuviera haciendo usar lo que posiblemente era su último aliento, cuando puede que algún día ella ocupe ese aliento, y ahora lo estaba desperdiciando en mí.
Definitivamente, no es tan malo como muchos de estos otros, y sé que no fue hecho a propósito con malas intenciones, pero mis padres me dijeron que comiera cuando estaba triste o molesto. Es mucho más fácil decirle a un niño que vaya a comer algo para distraerlo, en lugar de sentarse a hablar con él y lidiar con lo que sea que le esté pasando, especialmente si ese niño está muy molesto por estar viviendo en un ambiente abusivo, o si le hacen bullying en la escuela, etc. Arruinó por completo mi relación con la comida, porque a causa de eso, empecé a comer emocionalmente, lo que hizo que mi sobrepeso se volviera obesidad, lo que llevó a más acoso, trastornos alimenticios y otros problemas de salud mental. Posiblemente a los 15 años me di cuenta que esto era un problema o posiblemente la causa, pero, aunque es algo que ya sé, todavía estoy batallando para desaprenderlo. La resolución de conflictos, aparentemente saludable, no implica evitarlos por completo, encerrándote en tu cuarto durante días y días. A mí me ridiculizaban por hacer pucheros, pero es que nunca me enseñaron cómo manejar los malos sentimientos o las malas situaciones, así que simplemente hice lo que pude. No fue hasta años después que me di cuenta que estaba copiando a mis padres. Esto me activa la memoria. El ejemplo de mis padres era simplemente esconderlo bajo la alfombra y no volver a hablar de eso nunca más. Pero cuando lo sacaban, yo me escondí en mi cuarto, en mi armario, con mis auriculares puestos, escuchando mixtapes en mi Walkman que había grabado de la radio. A la fecha, todavía me terroriza el conflicto, al recordar la forma en que mi padre se acercaba a mí con la cara roja, gritando por algo estúpido que había hecho cuando era niño. Yo era solamente un niño, ocupaba un ejemplo, no una paliza, o menosprecio, o reprensión, y después un regaño de 1 hora. ¡Diablos! Si alguna vez alguien te pone la mano encima, devuélvele el golpe y no dejes de golpearlo hasta que ya no se mueva. Me lo dijo mi padre, que actualmente se enfrenta a su tercer cargo de intento de eliminar a alguien. De nuevo, es importante enseñarle a los niños a defenderse por sí solos, pero otra vez, hay que ser razonables y siempre dejar en claro que la violencia es el último recurso. El cómo mentir o evitar situaciones en las que una respuesta verdadera te metería en problemas o haría que se burlaran de ti. Cada vez que hablaba de algo, mi madre me ridiculizaba o menospreciaba, así que simplemente dejé de hablar. Por ejemplo, si le hablaba de que en la escuela me había pasado algo bueno, ella me preguntaba por qué seguía sacando notas tan malas. Entonces simplemente dejé de hablar. Esto es lo típico de cuando te dicen: no sabemos nada acerca de ti, ¿por qué no nos cuentas algo? Algo que te guste hacer, por ejemplo, y tú intentas ser sincero. Bueno, últimamente me ha estado interesando el bordado, y ellos contestan: ¿cómo? ¿Qué? Disculpa, ¿bordar? Eso es para niñas, es una tontería, ¿por qué no haces algo más normal? Y luego se molestan cuando ya no quieres hablar con ellos. Diablos, pasa lo mismo con sonreír demasiado cuando ellos están de mal humor o están enojados por sabrá Dios qué cosa, y entonces descargan todo su coraje contigo por atreverte a no ser tan miserable como ellos. Pero tampoco puedes parecer triste, porque no tienes excusa para estar triste, ya que hay otras personas que lo pasan mucho peor que tú, y así con todo. Es lo mismo. Cielos, últimamente la escuela me tiene muy estresado. Tal vez debería contárselo a mis padres, solo para que ellos te contesten: ¿estresado? Si solo eres un niño, tú no sabes lo que es el estrés. Espérate a ser adulto, entonces entenderás. Claro. Que cada interacción con otra persona, de alguna manera, es una transacción. Nadie quiere estar cerca de ti solamente porque le caes bien. Cada vez que una persona era amable conmigo o me apoyaba, mi madre biológica siempre me decía: algo ha de querer, y yo debo tener cuidado con ellos. Usualmente, después de decirme esto, hacía una acusación bastante descabellada y completamente fuera de lugar, que automáticamente decide que es un hecho únicamente porque se siente correcto para ella. Salí a tomar unas copas con unos amigos. Es que ellos únicamente querían que tú pagaras su noche de fiesta. Pero mamá, ellos me invitaron, y son mis amigos desde hace décadas. Han de ser alcohólicos. Mi padre me inculcó un perfeccionismo paralizante, el cual me di cuenta que era una locura cuando crecí, y la gente me decía que simplemente hiciera lo mejor que pudiera. Cuando estaba en la escuela primaria, iba a ver a mi padre muy emocionado cada vez que me sacaba un 100, pero si era menos de 100, me pedía el porcentaje faltante. Si sacaba un 98, él me decía: ¿y los 2 puntos que faltan? Y ahora, como adulto, si hago algo menos que perfecto, yo mismo me castigo. Es como ese viejo dicho: si al principio no tienes éxito, abandona porque eres un gran fracaso. Niños, hicieron lo mejor que pudieron y fracasaron por completo. La lección es: nunca lo intenten.
Y aún eso suena más sano que decirle a tu hijo que ha fracasado solo porque le faltaron 2 puntos de 100. Y por cierto, cuando un niño saca buenas calificaciones, no ayuda el comentario: ¿ves que te cuesta sacar estas notas? Después de todo, la escuela es tu única obligación. Después de discutir con mi novia y no hablar con ella durante un par de días, ambos de mis padres me dijeron por separado que me guardara mi problema con ella como si fuera un rencor y lo usara en su contra más tarde. Este año cumplo 25 años casado con mi novia. Nunca seguí el consejo de mis padres y no tengo ni la menor idea de cómo su matrimonio ha aguantado tanto tiempo. Posiblemente utilicen el resentimiento colectivo como una experiencia de vinculación. Como en los 50. Que iba a venir la policía y me iban a llevar a menos que me escondiera. No era nada siniestro. Mis padres pensaban que era divertido. A mí me decían lo mismo, pero cuando me portaba mal en la calle, creo que a todo mundo la verdad. Si estás triste, eso significa que el diablo está dentro de ti y ocupas orar para pedir perdón. Tenía 6 años y acababa de perder a mi gato. Mi padre me estaba enseñando cómo funcionan las tarjetas de crédito y él me dijo que las puedes pagar haciendo pagos pequeños todos los meses. Me dejó alucinado. Lo hizo parecer como si fuera dinero gratis. Gracias a Dios, no seguí este consejo. Yo pago mi tarjeta todos los meses, mientras que mi padre está ahogándose en deudas de tarjetas de crédito. Mi abuela me enseñó que puedes acumular deudas de tarjetas de crédito y después anularlas, si básicamente dices que estás loco y después lo demuestras. Sin embargo, me decía, solo funciona una vez por empresa, así que toma tu ritmo. Yo estoy bastante seguro que realmente estaba demasiado loca para darse cuenta que tenía muchas deudas. Escucha, nieto, elimina al siguiente cobrador que venga y pon su cuerpo sobre el buzón. El resto captará el mensaje. Mi padre me dijo que podía tomar cerveza en el auto siempre y cuando el auto estuviera apagado. Solo era beber y conducir si el auto se estaba moviendo. Yo pensé que tenía sentido. Tenía como 4 años. Nunca seas una molestia para nadie. Resuelve tus problemas tú mismo. Si ignoras a los bullies, se irán. Simplemente están celosos de ti. O en caso de las mujeres, él se porta así contigo porque le gustas. Durante un viaje en auto, mi padre una vez me explicó el concepto de los mini asaltos. Era el concepto, según él, que los segundos que pierdes en el tráfico, atascado detrás de un auto que respeta el límite de velocidad, y otros casos de personas que le molestan, eran segundos de tu vida que no podrías recuperar y por los cuales deberías estar molesto. Ahora como adulto me doy cuenta de que mi padre tiene algunos problemas y solo ocupa un pretexto para poder resentirse con cualquier persona en la calle. Que los padres son completamente infalibles y saben exactamente lo que es mejor para ti, que nunca debes cuestionarlo y debes hacer todo lo que ellos te pidan, incluyendo, básicamente, ser su esclavo. El camión de los helados solamente enciende la música cuando el helado se les acaba. Este es malvado. Ay, qué triste. Me recuerdo un post en Twitter que decía, no sé qué haré con mis hijos cuando se enteren que a las teles no se les acaban las pilas. Tú tienes mejor equilibrio, así que tú, el niño de 10 años, deberías subirte al tejado y limpiar las canaletas y también la chimenea. También deberías ser tú el que suba a lo alto del mástil de la bandera en el campo recreativo y fijar la cuerda agarrada en la polea. También instalar canaletas nuevas, pero para entonces yo tenía 13. Aparte me decía, si alguien se pelea con uno de tus hermanos mayores, busca un ladrillo y golpéalo en la nuca. Aunque, de hecho, incluso entonces, sabía que eso era un poco raro. Cuando era niña, siempre tuve ansiedad, y mi madre solía decirme que la única forma de superarla era afrontar la situación de frente. Claro, suena genial, hasta que le dije a mi querida madre que mi ansiedad era hacia las escaleras mecánicas. Ella me empujó hacia abajo, yo me caí, y mi pelo casi se enredó. Otra cosa que le encantaba enseñarme era que la autodefensa era algo necesario. Excelente, ¿en dónde tomo lecciones? Nunca hubo lecciones. Ella me dijo que haber estado con mi ex abusivo era suficiente lección. Debía haber aprendido entonces que tener emociones y expresarlas era algo vergonzoso. Eso es una tontería. Los hombres usan la cabeza y las manos para cumplir la voluntad de Dios. Las mujeres usan su corazón y sus cuerpos para cumplir la voluntad del hombre. En un esfuerzo por enseñarme a ser considerado, o no egoísta supongo, mi padre me dijo, ámate a ti mismo al final. Me lo dijo unas cuantas veces. Es un lío que he estado desenredando durante unos 35 años.
Y con ejemplos como este podemos ver cómo incluso con buenas intenciones es fácil guiar mal a una persona, especialmente a un niño. Gente, recuerden, siempre quiéranse ustedes primero. Y ya para terminar, antes eran jóvenes, no sabían mejor, pero ahora son adultos y son conscientes, no cometan los mismos errores, y con eso me refiero a que traten a sus hijos con paciencia.